Hoy viernes 24 de julio, con motivo de la conmemoración en este día del Día Internacional del Autocuidado, como les avanzaba al inicio del programa, nos llega una propuesta de un vecino de nuestra comarca: lanzar una reflexión. Hablamos mucho de autocuidado, pero ¿encontramos tiempo para cuidarnos? Cada vez somos más los que intentamos concienciarnos al menos de su importancia, pero ¿puede con nosotros el estrés, el agotamiento emocional? Vamos a hablar hoy de ello y les invitamos a autocuidarse de la mano de Alberto Fernández Parrones, periodista, comunicador y creador de proyectos culturales orientados a la conexión humana y la transformación social. Alberto, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Paloma. Bien hallado, bien hallado. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Más de Uno Alcalá en este Día Internacional del Autocuidado. Y vamos a hablar hoy de lo que podríamos catalogar como todo un reto social, ¿no? Pues la verdad que es todo un reto social, porque además las cifras, no lo vamos a decir ni tú ni yo, lo dicen las cifras, lo dice el barómetro, y cada día pues tenemos más conciencia de ese autocuidado, pero sin embargo 6 de cada 10 personas están sintiendo estrés continuamente, y eso al final es una alerta, es una alarma que muchas veces no escuchamos. Las cifras son elevadas porque, según lo que me has enviado para preparar esta entrevista, nos decías, la segunda radiografía del autocuidado de la salud, en ella el 80% o más del 80% creo que era de los madrileños considera que cuidarse es muy importante para mantener una buena salud. Es una de las cifras más elevadas de España, pero el problema no es este. El problema es que no solo hay que ser conscientes de ello, ¿no? Y no solo hay que considerar que es importante cuidarse, sino que hay que encontrar tiempo para ello. Es que ese es el punto, Paloma, porque en realidad estamos en una sociedad en la que parece que vivimos siempre en función de la productividad, y parar es casi un acto de rebeldía, en el que decidamos parar un momento en el que decidamos sentir, vivir, disfrutar de lo que ocurre en nuestro entorno y sobre todo escucharnos a nosotros mismos. Entonces, los datos lo dicen muy claro. A nivel nacional, el 77% de las personas reconoce que necesitan ese autocuidado y le dan importancia. A nivel estatal, Madrid tiene una de las cifras más altas, como bien has dicho, con ese 80%. Sin embargo, cuando luego revisamos más datos, casi 9 de cada 10 jóvenes sienten soledad no deseada. Claro, ojo, es que estamos hablando de datos que en el momento que se analizan bien, y tú y yo que somos periodistas, pues nos gusta indagar bien en los datos y entenderlos, nos están mostrando grandes alertas. Y la alerta está en que sí, entendemos y aceptamos que necesitamos parar, pero luego no lo hacemos. Y por tanto el cuerpo y nuestra mente y nuestro bienestar mental, y incluso más que mental, incluso álmico, ya vamos a decir, de nuestro bienestar completo, nos están diciendo que no estamos cuidándonos. Y en todas las edades, porque normalmente cuando uno habla de soledad no deseada piensa en personas mayores y demás, pero no, como nos estás comentando, cifras relacionadas con la soledad no deseada en jóvenes, con lo cual esto... Sí, es una cifra que me sorprendió bastante cuando vi el barómetro de la juventud, que también se presentó de 2025, se ha presentado hace muy poquito, y que 8 de cada 10, bueno, en realidad era 8,9, vamos a decir 9 si redondeamos, o sea, casi todos los jóvenes, en un momento en el que estamos absolutamente conectados, en el que todos tenemos un WhatsApp, una red social o cualquier aspecto en el que te puedes conectar con cualquier persona de cualquier mundo, que hayan sufrido o ha sentido esa soledad, soledad no deseada. Que claro, lo que tú dices, por desgracia la tenemos como más integrado con personas mayores, pero con jóvenes, wow. Quizás es que esa tecnología parece que nos acerca y en realidad luego nos aleja. Esto es todo un debate que podríamos abrir y que podríamos charlar largo y tendido sobre ello. Pero bueno, vamos a centrarnos en ese autocuidado por conmemorarse hoy ese Día Internacional del Autocuidado. Sí que es verdad que hay muchos factores que me imagino influyen, y no solo en los jóvenes, también en personas de todas las edades, esas relaciones, también factores económicos, ¿no? Sobre todo la vivienda, por ejemplo, el acceso
a la vivienda, pues todo ello genera ese estrés, ese agotamiento emocional que hace que, aunque uno quiera autocuidarse, a veces lo tiene un poco complicado. Bueno, al final no es lo que ocurre alrededor, sino cómo lo afrontas. Y por eso para mí el día del autocuidado es tan importante para que estemos aquí hablando de ello en la radio, ¿verdad? Porque si no nos convertimos en víctimas. Y sí es verdad que todo lo que ocurre alrededor a veces es muy retador. Y estamos en un momento en el que también, bueno, pues como en todo, siempre hay retos. Pero por otro lado, si te conoces, si paras, si te escuchas y sobre todo conoces cuáles son tus talentos, quién realmente eres, cómo ayudas a los demás, todo de repente empieza a funcionar de una forma mucho más orgánica y no tienes que estar siempre como a contracorriente. Esa imagen de tener que estar siempre como en un río a contracorriente, pues en lugar de eso podemos hacer, gracias al autocuidado sobre todo, porque nos regulamos y porque estamos muchísimo más integrados con nuestras propias decisiones, porque decidimos desde quiénes somos, podemos empezar a vivir el río desde el otro lado, fluyendo, ¿no? Eso de Be Water My Friend que nos decía, que nos dice un anuncio tan famoso, ¿no? Be Water My Friend, pues sí, podemos ser agua. Y el primer paso para ser agua es encontrar 15 minutos todos los días con la persona más importante de tu vida. Uno mismo. Así es. Hay que cuidarse. Y dices, Alberto, y por ello hablamos también hoy contigo, que la cultura puede convertirse en una aliada, ¿no? En una herramienta para lograrlo. Es que en realidad la cultura lo ha sido siempre. Lo que pasa que cuando hablamos de autocuidado y de bienestar siempre nos lo planteamos desde el punto de vista más social o desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo. Pero yo abogo, y por eso hoy te voy a presentar una propuesta cultural, yo abogo porque la cultura siempre ha sido también ese lugar cuando nos reunimos en el cine, cuando nos reunimos en un teatro, cuando nos reunimos a escuchar un certamen de poesía, ¿vale? O un concierto, ahí de repente se para el mundo. Te quedas en ese momento, te transforma ese momento y de repente sales de ese lugar con nuevas ideas, con nueva energía, con nuevas ganas de vivir, ¿no? A veces necesitamos esos momentos culturales y yo por eso propongo un nuevo formato, porque sé que dentro de este estrés, pues muchas veces las personas no encuentran el momento para poderse disfrutar a sí mismos a través de la cultura, y ofrezco un formato que es un audio musical. ¿A quién no le gusta un musical? A mí personalmente, yo es que soy muy fan de los musicales, y ante la dificultad de poder encontrar un hueco en mi agenda para poder irme a Gran Vía a un gran musical, pues he creado un musical que lo puedas escuchar, que se llama Lucila. Un podcast, ¿no? Y es un podcast narrativo, ¿vale? En el que al final, pues a través de mi voz y con todo lo que creo de fondo, con la música que está de fondo, más luego los momentos principales, esos momentos clave de la historia, pues los sumo con canciones también muy potentes. Entonces son 40 minutos de una alta vibración, sin duda. Y no lo digo yo, lo dicen las personas que lo han vivido ya. Porque hay que decir que hablamos hoy de Lucila, que es candidata a los Premios Ondas 2026. Madre mía, lo dices y todavía se me ponen los pelos de punta. Sí, Lucila es candidata a los Premios Ondas 2026 y es un verdadero orgullo el poder presentar una obra así, como también el resultado de tantos años investigando, ¿no? Desde una idea inicial, que es cómo la comunicación puede cambiar la vida a las personas y cómo la comunicación en realidad cambia el mundo. Pues Lucila, el musical del alma, que ya está disponible, me imagino, Alberto, podemos ya disfrutar todos de ello y buscar esos minutos de desconexión también contigo. 40 minutos, solamente hay que encontrar 40 minutos, que además ahora que muchos nos iremos de vacaciones o ya estaremos de vacaciones y lo podemos escuchar en la playa, lo podemos escuchar en cualquier lugar, pues es tan sencillo como entrar en lucila.es. No lo he puesto difícil, lucila.es, y a partir de ahí pues llegas a la web donde está alojado el audio musical y a disfrutar y sobre todo a transformarse y a creer en uno mismo.
Importante, ¿eh? Que eso, lo de creer en uno mismo, a muchos es lo que les falta, ¿no? En muchas ocasiones. Lanzamos esta propuesta a todos nuestros oyentes y lo hacemos, Alberto, en este Día Internacional del Autocuidado, hoy 24 de julio, en el que, bueno, pues queremos recordar también que es importante cuidarse hoy, pero no solo hoy, los 365 días del año, buscar unos minutos, que no se nos olvide, que parece que con esto de los días internacionales centramos nuestra atención solo ese día, pero no, esto hay que hacerlo todos los días. Tenemos que ponernos esa tarea, ¿no? Como deberes, ¿no?, en el cole. Al final es un hábito, ¿no? Y al principio, pues quizá te cuesta encontrar esos 15 minutos al día, pero yo reconozco que gracias a un canal de YouTube que he creado en el que me obligo a crear todos los días un audio que es un viaje sonoro, es por el cual luego la transformación y la evolución ha sido Lucila, pero de forma diaria ya llevo más de 500 vídeos y más de 36.000 personas que estamos ahí escuchando de forma diaria pues un viaje sonoro a nuestro alma que nos recuerda quiénes somos, ¿no? Y entonces encontrar ese hábito durante 15 minutos, al principio quizá te cuesta, pero en el momento que ves el resultado y sobre todo ves cómo te sientes y cómo afrontas lo que antes te parecía un mundo, de repente lo ves desde otro lugar y dices, pues si no es para tanto. Pues, ¿y por qué claro, no lo he hecho yo antes, la vida no? se empieza a ver desde otro lugar. Pues, como decía, esa propuesta se la lanzamos a todos nuestros oyentes en este día especial. Busquemos ese huequito. Yo siempre digo, intento despedir el programa siempre diciéndole a nuestros oyentes que busquen esos ratitos de felicidad cada día, que los hay seguro. Así que dedíquense Siempre. unos minutos, búsquenlos y creen un hábito, ¿no? Una rutina diaria para ese autocuidado, que es lo más importante. Lo que decía Alberto, hay que cuidar de la persona más importante de nuestra vida, que somos uno mismo. Y si nosotros estamos bien, pues podremos ayudar y cuidar a los demás, pero importante cuidarnos. Así que nada, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Más de Uno Alcalá en este Día Internacional del Autocuidado, y les recordamos Lucila, el musical del alma, por si quieren buscar ese huequito también gracias a esta pequeña aportación de Alberto con esta herramienta de bienestar, de reconexión, lograrlo también a través de la cultura. Mucha suerte en esos premios Ondas 2026. Muchas gracias. Bueno, ya solo la candidatura es un placer y solo para agradecer. Así que sigamos día a día. Pues ya nos contarás. Querámonos en un día tan bonito como hoy y el resto de los días. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Buen día.